Good morning, everyone. I think we're going to go ahead and get started. My name is Dr. Sonia Shin, and I'll be serving as the moderator today. I hope that you can all hear me okay. And we're very honored to begin this session with an inauguration by Dr. Carlos Benitez. Dr. Benitez. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos y con todas. En este día tan especial para todas las personas y los actores involucrados en las respuestas globales y nacionales al VIH, es muy importante estar con todos ustedes. Estamos nosotros en el Ministerio de Salud del Perú volviendo de una actividad de campo que tiene que ver con la descentralización del tratamiento antirretroviral, que es una intervención muy importante para nosotros. Y quisiéramos primero agradecer a los organizadores del evento, a Socios en Salud, al Centro de Salud Global, por considerarnos en la participación y en la coorganización. Quisiéramos enfatizar el impacto negativo que lamentablemente la COVID-19 ha tenido sobre, en general, los programas de salud y particularmente el programa de VIH, principalmente en cuanto al acceso a las pruebas de diagnóstico como el tratamiento antirretroviral. Esto lo vamos a presentar y describir con mayor detalle en las presentaciones que tenemos en los siguientes días. Espero que discutamos, reflexionemos alrededor de ello en todos los espacios que tengamos. Saludar y felicitar a los panelistas cuyo nivel académico es excelente y que esperamos puedan contribuir a dar soluciones de esta pandemia frente a la otra pandemia que tenemos nosotros actualmente en términos de la prevención y el control. Finalmente, a todos los participantes, desearles que se aproveche al máximo este espacio para poder no solamente recibir información, sino también transmitir conocimientos y sobre todo llegar de manera conjunta, particularmente con las poblaciones y comunidades vulnerables y afectadas, a una solución o a varias soluciones que nos permitan seguir avanzando en lo que todos queremos, que es terminar con el VIH-Sida como un problema de salud pública hacia el año 2030. Con ese espíritu y en este día tan especial para nosotros, y gracias a los organizadores por considerar esta introducción previa al evento, deseo para todos que tengamos 2 días de trabajo intenso para poder seguir reflexionando en torno a la otra pandemia, que es la pandemia de VIH-Sida a escala global. Muchísimas gracias, muy buenos días y que tengan un excelente seminario en el día de hoy y también el día de mañana. Gracias nuevamente. Thank you very much, Dr. Benitez. It's really just an honor to have you open up this seminar and really set the stage for the panel discussion that we're going to be having. So I first wanted to acknowledge that we have just 3 outstanding presenters, and they're each going to be sharing some of their perspectives around HIV, and in particular, an approach that unifies, I think, the experience of the presenters in terms of accompaniment, which will be delved into in further detail. So first I want to start by welcoming Dr. Jude Beauchamp. He's joining us as a physician who has worked for many years at Partners in Health, particularly in Haiti and Liberia. And so I just want to welcome him and invite him to share his experience providing care for individuals living with HIV across multiple countries. Thank you, Dr. Beauchamp. Thank you, Dr. Sonia. Hi, everyone. Can everyone hear me well? Awesome. Good to be with you, and thank you for the invitation. It is my great pleasure to be part of this group to share our experience supporting our patient and also to learn from you. As Sonia has mentioned, I'm Jude. I'm working with Partners in Health more than 10 years now,
mostly with patients affected with TB, HIV, and DRTB. So I will be giving a short presentation regarding the social accompaniment we are providing to our patients, particularly those affected with HIV. Next slide, please. Just a bit of background, particularly for Liberia. Partners in Health went to Liberia to support the Ebola crisis response. And after that, in 2015, the government invited PIH to stay and help in rebuilding the health system based on our experience from other sites, which the organization happily agreed to do. And from now, we are involved in primary care mostly. But as you know, TB, HIV, and DRTB has been our focus for many years. And that's why it is my pleasure to, from Haiti now to Liberia, to be supporting in that area. Next slide, please. In Liberia, we've been focusing mostly in the Southeast. And as some of you know about, may know about Partners in Health, we go where there is more need, and that's why we went to the Southeast, because from a study that was done, I think in 2016, where we work, which is in Maryland, in the Southeast, people there, we have like more than, let's say, around 85% of people there live in abject total poverty. Next slide, please. And with that, no need to mention that there will be very few investment in public services, particularly healthcare services. That's why it's no surprise that the Southeast, particularly Maryland, where we work, is the least equipped, I would say, in terms of health services, from human services to other resources. Maryland is among the least served in the country, and quite frankly, in the world and continent. Even though we did make progress from 2016 to now, but we still have a long way to go. Next slide, please. And again, just to give you an idea about the settings, and as you can anticipate, the healthcare system will be very centralized. Most services are available in the capital, Monrovia. So just to give you an idea, for instance, drug-resistant TB treatment, before PIH came in, the country had only one treatment center for patients affected with drug-resistant tuberculosis, and it was in the capital in Monrovia. Let's imagine someone who is affected by DRTB and has to travel to Monrovia. The best scenario, which is during the dry season, it will take about 18 hours. Why during the rainy season, it will take up more than 1 week. So just to give you an idea, challenges patients face in these settings and how our presence there is helping them. Next slide, please. And whenever we work in all of sites, we use the 5S strategies, which is invest in staff, make sure that we help them having well-trained, qualified people to work in the system, give them stuff they need, from biomedical materials to drugs, and help them renovating space so they can have a dignifying place to work in, a safe place. And also, we really believe in social support. We do believe that food is also medicine, and the best way to help patients recover is to get them out of
of poverty. So that's why we invest a lot in social support, with the ultimate goal to help strengthening the health system for good governance and leadership. Next slide, please. Speaking about social support, you all know that our bedrock is an army of community health workers, the CHWs. And we do believe that to build the health system, it should be from the ground up. So that's why we rely so heavily on an army of healthcare workers wherever we work. Next slide, please. Speaking specifically about HIV today, just a summary, officially, as per the strategic plan 2021-2025, the estimated prevalence was is 2.5%. In the Southeast, so far, we are supporting in 4 districts, in 4 health centers and hospital, in 4 districts in Maryland County, with the plan to expand in more districts in the coming years. As of today, we have 912 patients in care, and some key population we are working with so far: sex workers, men who have sex with men, people in prison, and those who inject drugs. Next slide, please. In addition to, on top of making sure that our patients, we do everything we can to reduce morbidity and mortality among them. One of our main objectives is also to work toward reducing and frankly ending stigma with communication at the different level for a model change at all this level. But so far, we've been able to reach 2 already, which is the individual and the interpersonal level. Individual with our CHW to make sure we do home visit and good counseling, and also using peer support group. In the next month or years, we are planning to reach out more in the communities with health leaders, and from there, present evidence-based strategies to the national level that we think can be replicable at the national level. Next slide, please. Thinking about social support, we rely on a multidisciplinary team. It is patient-centered. We have all providers, clinicians, nurse aides, and the social protection team, or we call the social protection officers, and the CHW. It's, I would say, an intertwined team with a lot of interaction. And the 2 types of support are I would say, two areas. I would say is make sure that we provide strong support to treatment adherence with counseling, with side effect monitoring, but also to identify the patient needs that we definitely think we should address in order to make sure that this patient will succeed with its treatment. And as you can anticipate, some of the needs oftentimes are social. By social, we mean sometimes need of shelter, food, school fees, etc. Next slide, please. When at the beginning or at the start of the enrollment in care, the physician will, I would say, categorize the patient using a color code. And as you can see from where they visit, orange, less frequently, but definitely more than once a week, yellow, etc. So with this color coding, once the physician, based on his clinical evaluation and the patient needs, categorize this patient, the CHWs will follow up, will do the home visit, and so on based on this color coding, and which is dynamic. And as the patient is improving, the patient will for sure go from red to blue or to white. Next slide, please.
In this, quickly in this multidisciplinary team is to say that one team member can definitely interact with another one. The CHW will make sure that patients are properly monitored, make sure they learn about their needs, to link to the physician or to the or to the SPO team. The clinician for sure with his clinical evaluation at the follow-up visits at the hospital, based on the patient need, will refer to the CHW or to the SPO. Next slide, please. This will give you more details regarding the coding system, as I mentioned earlier, and every CHW has that, and know the detail. It's more detailed. This is from the National Community Health Department Handbook. It's more detailed. I just put some few information just to give you an idea about this color coding we use to categorize patients. And next slide, please. I think it's the SPO. The same thing, once the CHW refer this patient to the SPO, and make sure that they will do a psychosocial assessment, make sure they screen this patient for food and insecurity. And most of the time, they do face food insecurity, and make sure we are addressing every type or every kind of needs they may have. Next slide, please. I bring back this slide just to re-emphasize on the CHWs. They are the bedrock of what we are doing, and particularly the type of social support, the social accompaniment we are providing to our patient. And definitely we think that particularly in those areas where we have lack of resources, like human resources and other material, one of the best strategies is to use this army of CHWs to really reach out very deep in those remote areas. Thank you. I think that's the last slide. Next one. Thank you. So this was to give you an idea about the type of social support we are providing and how our team is structured. Thank you. Over to you, Jen. Thank you so much, Jude. That was phenomenal. And I really appreciate you just providing that overview of how accompaniment is embedded within this larger health structure. So now I'm going to turn it over to Dr. Arachu Castro, who is joining us from Tulane. She's worked for many, many years across Latin America, and will bring her perspectives, particularly around how we apply accompaniment with women and thinking about the specific needs and vulnerabilities of that population. So thank you, Dr. Castro. Gracias a toda la audiencia, que tengo entendido que hay mucha participación de América Latina, y esa es el área donde he trabajado durante las últimas 2 décadas. Y lo primero que quería hablar es, estamos hablando de acompañamiento, pero ¿por qué es necesario? Y son varias las razones. Una es que los sistemas de salud, y pueden reflexionar en sus propias experiencias, en sus propios países, ¿para quién están organizados? Esa es la primera pregunta que creo que nos tenemos que hacer. ¿Para quién están organizados? ¿Para atender a qué necesidades? Y en muchos países la respuesta es que los sistemas de salud están organizados para atender las necesidades del personal de salud, sobre todo de médicos y en cierta parte también de enfermeras, pero sobre todo de médicos. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que los sistemas de salud no están normalmente articulados para responder a las necesidades de la población que acude a los hospitales en particular. Y
En los hospitales, me refiero a los hospitales más que los centros de salud porque son más inhóspitos y ocurre, lo he visto, lo he observado en muchos países, por ejemplo, mujeres que están embarazadas, que llegan a un hospital temprano sin saber cuántas horas van a tener que esperar hasta que les atiendan. Y sobre todo en situaciones de pobreza, todo el esfuerzo que han tenido que hacer estas mujeres para poder llegar ahí temprano, arreglar quién va a cuidar a sus familiares en el hogar, ya que al no estar ellas, que suelen ser las que tienen esa responsabilidad, van a tener que tener algún tipo de organización para atender esas necesidades en su hogar. Si trabajan y cobran por hora trabajada o por día trabajado, esas horas que están ahí esperando no van son horas en las cuales no van a generar ningún recurso. Probablemente se han tenido que pagar el transporte público y están ahí esperando, no saben cuándo les van a atender, no saben qué procedimientos van a tener que realizar. Y algo que es muy común es que cuando finalmente les atienden y les dicen que vayan al laboratorio a hacerse una prueba de sangre y de orina, y cuando llegan al laboratorio está cerrado al público porque están procesando muestras. Entonces, ese es un ejemplo que ocurre, que es muy común y que debería ser relativamente fácil de resolver para evitar que estas mujeres que han estado ahí todas esas horas, que de repente llegan al laboratorio, está cerrado al público y tienen que regresar. Y otra vez esa dificultad para llegar ahí y que les atiendan se ve reflejado en que, bueno, por un lado se ha perdido la oportunidad de poderle hacer una prueba, por ejemplo, de VIH o de sífilis en ese mismo momento. Y por otro, ese sistema no está organizado para personas que tienen ya dificultad en llegar al centro de atención a buscar a que les atiendan, ¿no? Entonces, eso es la primera pregunta que yo creo que tenemos que hacernos es, ¿para quién están organizados los sistemas de salud? Recuerdo también, por ejemplo, en uno de pues un caso de una adolescente que en República Dominicana que nunca había salido de su pueblo en el norte del país y estaba embarazada y le diagnosticaron embarazo ectópico. Entonces su pareja y su padre la llevaron al hospital, a la maternidad principal del país, tras varias horas de viaje, y al llegar se bajaron del auto que les había llevado y la adolescente, que recordemos que es una menor de edad y que es una niña, se bajó del carro y el guardia del hospital la dejó pasar a ella, pero su marido y su padre se tuvieron que quedar afuera. Entonces, imagínense, yo estaba hablando con el padre y con el marido y el padre decía, mi hija que nunca salió de nuestro pueblo y ahora de repente entra con una condición que puede terminar con su vida si no le atienden rápidamente y llega aquí a este hospital. Es un mundo completamente nuevo. ¿Cómo va a sentirse ella? ¿Por qué no permiten que alguien la acompañe durante su atención? En este caso, ella podría escoger que pueda ser su marido, que pueda ser su padre, son quienes están ahí afuera. Entonces, no solo ya la angustia que causa a sus familiares, pero el punto de vista de ella, que ¿por qué los sistemas de salud no permiten muchas veces en su organización que las personas se sientan más cómodas y más apoyadas? El apoyo social, hay muchos estudios que muestran que permiten que las personas, cuando se sienten apoyadas, tengan mayor autoeficacia, que puedan sentirse más cómodas al hablar, por ejemplo, si tienen VIH, que puedan aceptar la toma de la adherencia al tratamiento cuando se sienten apoyadas. Con el equipo de Socios en Salud en Lima,
y dirigidos por la doctora Sonia Shen, hicimos una serie de estudios entre varias personas en las que entrevistamos a personas que tenían VIH, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención para poder identificar cómo podrían ser las mejores respuestas para estas mujeres con VIH, porque en la parte en la que yo participé estuvimos entrevistando a mujeres, era preguntarles a quiénes les habían confiado primero su diagnóstico. Y ahí se muestra, parece obvio, pero que ahí se muestra con quién tienen confianza. Entonces, a veces los agentes de soporte son personas que son amistades o algún familiar, y son ellas las personas a quienes primero les comunican ese diagnóstico. Y son estas personas quienes les apoyan en todo este proceso de aceptar su diagnóstico, aceptar el tratamiento y poco a poco pues ir transformando sus relaciones sociales, su adaptación a unas nuevas necesidades. Y el problema es que a veces estos agentes de soporte no tenían una formación específica de cómo acompañar a estas mujeres o a estas personas con VIH de la manera que pueda ser más eficaz, más agradable, o teniendo ciertos tipos de conocimiento sobre aspectos un poquito más técnicos del diagnóstico, del tratamiento. Pero evidentemente este acompañamiento es absolutamente esencial. Muchas personas se sienten mejor. Por ejemplo, hay muchos estudios que se han realizado durante el parto y que muestran que cuando una mujer está acompañada de una persona que ella ha escogido, como puede ser un familiar o una dula, que el proceso fisiológico del parto se produce con mucho mejor y con menos complicaciones que cuando la mujer no está acompañada, se siente en un hospital donde es una persona más, pero no necesariamente siente que le están atendiendo a ella con sus necesidades personales. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos ver en cuanto al acompañamiento de las personas que tienen o bien una enfermedad diagnosticada o bien un proceso que no es ni enfermedad, como puede ser el embarazo y el parto, y cuál es el beneficio de ese acompañamiento, y que en parte el origen de esa necesidad es porque el sistema de salud no está organizado para atender las necesidades de la población. Y hay ejemplos exitosos de hospitales que han conseguido mejorar esa situación. Por ejemplo, recuerdo hace años en el Hospital General de Cali, en Colombia, donde había un grupo, unas organizaciones de la sociedad civil que se habían organizado para atender a las personas con VIH y poderse manejar dentro del hospital. Muchas veces cuando una persona acude al hospital, le dan un papelito, le dicen usted tiene que ir a la segunda planta y ahí va a este sitio, pero cuando uno llega no sabe dónde tiene que ir, o por ejemplo, o no le dicen, no, eso que le dijeron no es así, es de otra manera. Entonces, esta navegación dentro de los hospitales también puede permitir abogar por los pacientes y para que reciban la atención que necesiten. Y bueno, esto era sobre todo, quería hablar de estas situaciones para reflexionar un poquito más de por qué ese acompañamiento es necesario y de cómo podríamos hacer para que los sistemas de salud estén organizados de una manera más amigable. Gracias. Thank you so much. And I think that, you know, your description of just, you know, the day-to-day struggle and challenges for many women living with HIV. And, you know, we sometimes take it for granted that people should know
how to access services, I think you're really highlighting and encouraging us to sort of flip the lens so that we're not thinking about it as, you know, the system from our perspective behind the doctor's desk or behind the provider's desk, but really putting ourselves in the shoes of the patients and really trying to tailor the services with a patient-centered approach. So I really appreciate, you know, your comments. So I think next we are going to turn to Dr. Molly Frank, who is joining us from Harvard Medical School, and she has spent many years working in Peru and Rwanda, among other countries, and is going to lend her experience as well, in particular, thinking about youth and other vulnerable populations. Thank you very much, Dr. Frank. Buenos días con todos. Quería comenzar mostrando algunos puntos claves y espero que en los próximos 10 minutos pueda convencerlos de cada uno de estos puntos es cierto. El primer punto es que apoyar y acompañar a los adolescentes viviendo con VIH es más importante hoy que nunca. Segundo, muchos adolescentes viviendo con VIH aún no cuentan con las herramientas necesarias para tomar decisiones saludables de manera consistente, en el sentido de que sus cerebros están en desarrollo todavía, no son independientes legalmente y podrían tener otras prioridades por la misma etapa de adolescencia o porque tienen otras brechas o inestabilidades más importantes en la vida. Y por estas razones necesitan apoyo adicional. Último, se necesitan más esfuerzos para comprender la mejor manera de apoyar y acompañar y involucrar a los adolescentes en su atención de salud. Hoy día hay más adolescentes viviendo con VIH que nunca. La razón principal es la expansión de carga en todo el mundo, lo que ha permitido que los niños nacidos con VIH lleguen a la adolescencia. Esa es la razón principal, pero hay que mencionar que cada año hay alrededor de 250,000 de nuevas infecciones por VIH en adolescentes mayores. La mayoría de estas infecciones se dan en mujeres, especialmente en África del Este y del Sur, donde hasta 75% de las nuevas infecciones se producen en adolescentes mayores. Pero esto varía según la región y en lugares como Perú, donde la epidemia se concentra entre HSH y mujeres transgénero, se reportan la mayoría de casos nuevos en jóvenes en estos grupos. Y por el mundo se observa que los adolescentes no se llevan tan bien en el tratamiento como los adultos y los niños menores. Y, por ejemplo, sus tasas de no adherencia y de pérdidas en tratamiento tienden a ser más altas, lo que manifiesta en tasas más bajas de carga viral suprimida y una mayor frecuencia de cambios de tratamiento de la segunda línea debido al fracaso de tratamiento. Entonces, ¿por qué las adolescentes podrían tener menos éxito con el tratamiento? Hay varias razones. Primero, la adolescencia es una etapa en la que el cerebro no está completamente desarrollado. La corteza prefrontal, que controla el funcionamiento del cerebro más avanzado, como la percepción, el juicio, el control de impulsos, la planificación, la elaboración de estrategias y la resolución de problemas, sigue en desarrollo durante la adolescencia. Esto resulta en que los adolescentes toman decisiones basadas en recompensas y emociones. Y esto puede resultar en comportamiento que representa un riesgo al final para ellos mismos y para los demás. Una segunda razón por los resultados desfavorables en los adolescentes se relaciona con la fase de vida.
Los adolescentes viviendo con VIH se enfrentan los desafíos sociales de adolescencia junto con los desafíos de VIH. Entonces, temas de relaciones sexuales, de parejas, de autoestima, pueden llegar a ser aún más complicados y tener consecuencias para el tratamiento. Entonces, aquí se ve una observación de una colega nuestra en Perú, quien es psicóloga y que trabaja con adolescentes viviendo con VIH. Dice, hay bastantes problemas de adherencia porque ellos se cansan o porque entran en la etapa de enamoramiento. Dicen, por ejemplo, mi enamorada, ¿qué se va a dar cuenta de qué es lo que tomo? Me va a preguntar, ¿por qué tomo tantas pastillas? Dicen que no puedo mentir tanto tiempo porque, por ejemplo, pueden decir yo estoy mal del estómago, pero es el temor de ellos de ser descubierto. Entonces, al final, ellos abandonan. Un tercer factor importante que contribuye a los resultados desfavorables en adolescentes es que ellos están a riesgo de faltar algunos de los componentes básicos necesarios para mantener la salud. Esta es una diapositiva de la OMS que muestra los componentes básicos de la salud en los adolescentes y realmente son aún más importantes por adolescentes viviendo con una enfermedad crónica. En algunos casos, adolescentes viviendo con VIH podría estar en desventaja para satisfacer estas necesidades. Primero, muchos adolescentes que viven con VIH, especialmente los infectados al nacer, carecen de apoyo familiar. En Perú estimamos que de adolescentes infectados durante la infancia, más de un cuarto han perdido sus dos padres. En el sistema de salud sabemos que profesionales de salud raramente reciben capacitación especial en la salud de los adolescentes. A veces los profesionales de salud no se sienten preparados de conversar con un adolescente con VIH que, por ejemplo, está luchando con su sexualidad o que quisiera iniciar relaciones sexuales con una pareja por primera vez. Además, sabemos que la realidad es que algunos profesionales de salud disponen de muy poco tiempo para conversar con cada paciente y que los establecimientos mismos podrían tener pocos recursos para invertir en hacer que sus ambientes sean amigables para los adolescentes. Pasando al cuarto punto sobre el aire limpio, agua y desagüe, yo agregaría seguridad alimentaria a esta lista también. Sabemos que cuando no se puede satisfacer las necesidades básicas, es casi imposible hablar de la buena adherencia al tratamiento. Así que la falta de condiciones básicas afecta la salud generalmente y también podrían interferir con el tratamiento. Los sistemas de transporte no solo deben ser seguros, sino que también asequibles y accesibles. Y esto es especialmente importante en lugares donde la carga no está descentralizada y requiere viajes a veces muy largos que los adolescentes hacen solos ellos mismos. Y finalmente, en muchos lugares las leyes no respaldan la salud de los adolescentes. Por ejemplo, los menores no pueden acceder a los servicios de planificación familiar o a los condones sin el permiso de los padres. Y leyes así pueden provocar comportamientos que los pongan a ellos mismos y a otros en situaciones inseguras y no deseables. Y las consecuencias pueden ser aún más agudas por un joven viviendo con VIH. Entonces, aquí estamos hablando de necesidades básicas, pero hay que tomar en cuenta que el VIH en adolescencia puede ser un marcador de riesgo social que indica
que podrían haber otras condiciones como enfermedad mental, abuso o discriminación que también hace daño a la salud y a los resultados de tratamiento si no están tratados junto con la VIH. No voy a pasar mucho tiempo a esta diapositiva, pero el punto más importante es que hay muchos estudios de intervención, es que no hay muchos estudios de intervención que hayan centrado en los adolescentes. Las pocas que sí se llevaron a cabo principalmente en países de ingresos medios o altos y carecían de los aspectos multidisciplinario, integral y individualizado que probablemente va a resultar en resultados mejores a largo plazo. Y es claro por las últimas diapositivas que las intervenciones dirigidas a los adolescentes tienen que considerar su edad, su fase de vida y tienen que ser individualizados y multidisciplinarios para corresponder a las necesidades de cada persona. Y de alguna manera veo esta diapositiva de una manera positiva, porque significa que hay un camino claro para mejorar, que puede informarse a los adolescentes y jóvenes en el diseño y la evaluación de estas intervenciones. Hace aproximadamente un año, con el equipo de socios, implementamos una intervención piloto de acompañamiento para los adolescentes en transición a la atención de adultos por primera vez. La intervención dura 9 meses y tiene el objetivo de solucionar los problemas que mencioné antes, mientras creamos una red social más amplio para los jóvenes. Felizmente podría dar más detalle de la intervención durante las preguntas y respuestas y sé que también mañana se va a abordar este tema también. Entonces, cierro con esta diapositiva de la OMS que resume cómo las intervenciones en la salud de los adolescentes realmente dan beneficio, no solamente ahora, pero mucho más adelante también. En primer lugar, invertir en la salud de los adolescentes garantiza que los adolescentes estén sanos ahora, con un buen conocimiento de la salud y buenas prácticas. Esto, a su vez, resulta en que ellos estén saludables como adultos en el futuro y como sabemos que la buena salud y las prácticas saludables pueden transmitirse entre familias, podrían haber beneficios en el nivel de la población que duran por muchos años. Así que creo que voy a terminar aquí para asegurar que tenemos tiempo para tener una conversación que seguramente va a ser muy interesante. Gracias. Thank you so much, Molly. That was just really fabulous. And I think that I'm sure you'll have a chance to talk about this through subsequent seminars, but I think that you're really highlighting just a very broad equity-based lens of thinking about adolescents and their rights as well as their needs. So I really appreciate you just setting that framework to think about adolescents, especially in a period where they're transitioning care. So I think now we're just going to have a little bit of a panel discussion, and I really think of this more as a conversation. I just, listening to all three of you, I think that some of the things that are coming out as we think about accompaniment are, first of all, Jude, you really talked about the importance of making sure that accompaniment, the way that community health workers are supporting patients living with HIV
making sure that that is really integrated into a broader health system, a strong health system that allows patients to access social services as well as healthcare. And I think that, you know, that point of just making sure that we're thinking of accompaniment as like a backbone, community health workers as a backbone within a healthy, you know, system of care delivery is really important. And I think, you know, Raju, I really appreciate also the fact that you're emphasizing that accompaniment, the perspective of community health workers and that support that we're providing also plays upon just the importance of having a really deep understanding of the lived experience of each person, you know, really understanding both their kind of emotional needs, you know, what is their family support, but also kind of, you know, what are their needs as they are navigating a health system that might feel, you know, very uninviting or difficult and challenging to navigate. And, you know, I think again, Molly, your perspective reminds us that it's very important to take a step back and think of accompaniment within a framework of equity. You know, this is really a platform to drive health equity. And, you know, in a sense, we have to make sure that the health system is strong. But, you know, if I'm understanding, you know, your comments, it's also about, you know, accompaniment actually does strengthen the healthcare system because it really ensures that we're attending to the basic, you know, human rights and needs of, in particular, vulnerable populations. So I just really want to thank all of you for kind of bringing together, you know, a very rounded view of what accompaniment means for across a diversity of settings. So I do have just, you know, maybe a couple of questions, but I also wanted to invite, you know, Molly, Raju, and Jude, you know, to kind of, you know, have more of a discussion. You know, Jude, I'm just interested maybe if you could comment about community health workers. You mentioned that the workforce is very limited, you know, in places like Liberia. And how do you see accompaniment or the community health worker system as a means of building human capital and workforce capacity? I'm just wondering if you could describe maybe, you know, that system of training and paying and, you know, supporting community health workers as a profession itself. Yeah, definitely, and thank you. It's I think when you're saying they are the backbone of the system, we are not taking it lightly. They really are. And for instance, in the Southeast, with one healthcare providers per 10,000 population, so that says a lot. And I remember at the beginning, even though the country really lacks, unfortunately, such human resources, but because the community health system was not really integrated in the health systems, we had pushback at the beginning because at certain points, we had a discussion with the ministry about who's going to pay for it. It's like the need is there, but there is so much needs that oftentimes we spend time about, we spend more time talking about how we're going to take care of this, how we're going to pay for it, why patients still waiting for this. So is to say, again, when we push for that and we really push hard to even consider them, like to put them on payroll, this definitely build, I would say, more human capacity. And as I pointed out in the beginning, with one of our S's, which is the staff, they really step in with where we had, I would say, kind of a big hole. For instance, with a partnership we had with the Tubman University, a partners in health. So we trained many of them to step in as nurse aide. I think this is, we try it in Haiti, and now myself, I am living it in Liberia. They
like using community health workers in such remote places really paid off, really paid off. So I don't know if I was not too broad in my answer. No, that's fabulous, and I don't know, you know, maybe if Molly or Rachu want to comment on you know, both the challenges and success of building, you know, broad-based structures of healthcare workers as part of human capacity. Maybe what I'll do is, you know, Rachu, I'm thinking about just to kind of, you know, think about some of the experiences in Latin America. You were kind of highlighting some of the unique challenges of women who are seeking care for HIV. And I'm thinking that, you know, maybe similar to how Molly was alluding to adolescents transitioning care. So if they have to go from pediatric, you know, to adult care, women as well might have to sort of navigate systems that are often structured in a somewhat vertical way, you know, so you might have the maternal health or like high risk OB, and then, you know, primary care or HIV. And I'm wondering if you could maybe just comment to the role of accompaniment or solutions that you've seen in Latin America to provide, you know, sort of more integrated services, especially for women in the peripartum period, as they have to almost like navigate these somewhat you know, siloed healthcare systems. Thank you, Sonia. Unfortunately, they're not. I'm trying to identify experiences that are successful, and it is a little challenging, I have to say. But voy a pasar al español, ya que creo que hay más, mis disculpas a la intérprete. Creo que hay más personas que están hablando en español ahora, pero tengo un gran interés en identificar experiencias exitosas y que puedan incluso llevarse a otras áreas. Es difícil. Bueno, llevo varios años estudiando el sistema cubano de salud y obviamente es un sistema que es equitativo y del cual se pueden aprender muchas experiencias positivas. Ahí desde un inicio, bueno, junto con Brasil, Cuba fue el primer país que en el tema de VIH introdujo de manera universal bueno, Cuba antes que cualquier otro país de la región introdujo la prueba de VIH durante el embarazo y también sífilis y otras. Y de hecho es el primer país de la región certificado con eliminación, que ha eliminado la sífilis congénita. En el área de VIH es un país en el que produjo antirretrovirales genéricos para paliar la falta de acceso a otro tipo de antirretrovirales y donde ha estado ofreciendo tratamiento universal a toda su población que lo requiere, y donde el sistema de salud sí que está organizado de acuerdo a las necesidades de la población, porque están descentralizados en las comunidades. Yo siempre digo que en Cuba los médicos son los agentes de salud comunitarios también, porque por las mañanas están atendiendo en su consultorio y por las tardes hacen visitas domiciliarias. Y algo que ha sido muy interesante de la presentación del doctor Beauchamp, creo que se llama, del doctor Beauchamp, cuando hablaba de cómo tenían catalogados a sus pacientes en función de cuántas visitas requerían y con qué frecuencia. Y en Cuba también tienen este sistema que le llaman dispensarización, pero clasifican a la población en función de si no tienen ningún riesgo aparente, si tienen alguna condición de riesgo, como puede ser, por ejemplo, el tabaquismo, si tienen alguna condición que sea crónica, o si están con una discapacidad. Entonces, tienen a la población clasificada en estos 4 grupos. Es un modelo de atención que también se
se adaptó y bueno, se replicó en Bolivia, y eso permite poder dar distinto tipo de atención a las personas que ya tienen una condición crónica o una discapacidad, y también trabajar más el tema de la prevención en las personas que tienen alguna cara de riesgo. Sí, el resto de la población sin ningún problema de salud, que sí que hay equidad de acceso, facilidad de acceso, porque está repartido por todo el país, en zonas rurales y en zonas urbanas. Un tema que es muy interesante es el de las casas maternas o casas de espera. Cuba fue el primer país en la región también que las introdujo, y eso permite que algunas mujeres que por la razón, dificultades en el hogar o son ambientes violentos, que puedan pasar parte de su embarazo en esas casas. También, por ejemplo, en el caso de Perú, tengo entendido que durante la pandemia, estas casas de espera, en algunas las han acomodado, antes no eran el lugar donde las mujeres daban a luz, pero por las dificultades impuestas por la pandemia, han convertido algunas de estas casas de espera para que puedan, si no tienen ninguna complicación obstétrica, dar a luz ahí mismo acompañados por sus familiares. Y tengo entendido que esto está siendo una experiencia muy exitosa en el Perú, y que creo que incluso están considerando mantenerla incluso cuando superemos la pandemia. Entonces, es muy interesante poder identificar este tipo de experiencias, que en este caso ha sido por algo muy, muy trágico como es la pandemia, pero que se están identificando intervenciones que son muy positivas. Otra intervención también positiva que existe desde hace 7 años es en Costa Rica. Tienen un programa de navegación para las pacientes con cáncer de mama. Está organizado por la Universidad de Costa Rica, y coordinan toda una serie de voluntarios, la mayoría de las cuales han tenido ya cáncer de mama, que les facilitan toda la navegación del sistema de salud, y eso ha facilitado mejor acceso más rápido, tener citas de manera más adecuada, y bueno, ha sido una experiencia exitosa. Thank you, Raju. That was fabulous. And I think, just highlighting the fact that, HIV and providing HIV care in this context of COVID, is really both a challenge, but also an opportunity for, pushing levels of innovation. Molly, I was curious if you might be willing to comment a little bit about I think it's really fascinating when you were describing, the unique population of adolescents, and the fact that they are really one of the most, I guess, in a sense, like, an incredible resource, for the community across their lifespan. And I'm wondering if you've seen or experienced or had the opportunity to work with youth living with HIV who have themselves become engaged, in either advocacy or civil engagement, or even, accompaniment as peers. Yeah, that's a great question. We have had some experience with that within our intervention work with Socios. So one of the things we did when we started working with adolescents was we convened a youth advisory board. So the youth advisory board consists of a diverse group of adolescents between the ages of 15 and I think around 23 or 24 in Lima. And we basically run by all of our study procedures with them. We run by our, we review the different components of the intervention and seek feedback on, how to address certain challenges. One of the things that came up in our very first advisory meeting when we were presenting our accompaniment intervention to them was that
they identified really early on that we needed a stronger plan for mental health support. And they were right on. It was one of the first things that we sort of found as we started implementing the intervention. And since then, actually, a couple of the members of our youth advisory board participated in the training to lead support groups, and have then gone on to sort of co-facilitate some of the social support groups that we do with our youth. And I think, you know, within the pilot project that we're running right now of adolescents who are transitioning to adult care, we've identified a number of very strong leaders in that group that I think would be very capable of, you know, receiving some additional formal training and then going on to support other areas as well, other youth in the future. And so I think that it's a really exciting opportunity to be able to engage youth to fill in some of the gaps that do exist. Thank you. Appreciate that. We have a lot of questions, you know, from the audience. And so I really do want to make sure that we can get to those. But before I do, I just wanted to maybe ask if Molly or Ratu or Jude, if you have any questions for each other. Bueno, sí que me parece interesante y además ha habido varias preguntas de la audiencia sobre el tema de la adolescencia y que necesitamos mejor conocimiento de la etapa adolescente que, como Molly bien ha explicado, está en un proceso en el que, aunque tengan la evidencia delante, no tienen necesariamente el sentimiento de tomar un riesgo, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿cuántos jóvenes sí tienen toda la información y sin embargo dicen, bueno, pues yo no importa y me expongo? Entonces, es muy importante que cuando nosotros tratamos de comunicarnos con la población, entender que los adolescentes tienen todavía, por mucho que entiendan conceptualmente la información, no necesariamente tienen esa predisposición a seguir las recomendaciones. En el tema de VIH ha sido muy interesante también cómo toda la cuestión de, por ejemplo, un niño que nace o niña que nace con VIH y cuando llega a la edad adolescente se convierte en una persona que va en algún momento a iniciar relaciones sexuales y cómo se produce esa cuestión de son personas que tienen VIH, que esté bien tratado y con lo cual es menos transmisible, pero cómo es todo su procedimiento de inicio de sus relaciones sexuales, que son muy diferentes de las de alguien que no tenga VIH. Es muy importante poder identificarlo, identificar sus necesidades y cómo el hecho de tener VIH puede dificultar algunas relaciones que tengan, ¿no? Mientras van creciendo. Yeah, Molly, I think that there are there's a lot of interest around that, you know, with the audience and some of the questions. So maybe you can comment on, you know, just how are you working, you know, both in research, but, you know, also just in care around being able to sort of, you know, coach young people as they're kind of transitioning into, you know, sexuality. Mm-hmm. Yeah, I mean, I think it's a really important unmet need, and it's an area that I think a lot of health professionals don't feel totally comfortable with, you know, understandably. I think, you know, in addition to sort of fortifying the healthcare workers' confidence in broaching some of these difficult conversations, it also includes engaging caregivers, but also I think trying to be a little bit creative in our messaging and thinking about, well, maybe adolescents don't want to listen to their doctor or their parents, but who might they want to listen to? Who are the influencers in their lives, and how can we leverage them? So we've been thinking a lot about, you know, how can we use social media and music to transmit some of these messages that are important, but have them come from a source that is maybe a little more exciting and credible to them than the usual sources.
Thank you. That's really interesting. Yeah, yeah. I'm wondering, Jude, you probably are working across the lifespan, in Liberia and elsewhere. And I'm thinking, that one of the things that people are asking about as well is, how do we actually get healthcare out into the community? So, one of the questions that came up from the audience is, like, as a family doctor, it's difficult. Like, how can I polish my skills to provide access to care in the community so that they don't have to make these long trips in, to my healthcare facility? And, I'm just wondering, so, Molly, you're talking about maybe at this community level, like public messaging or, just, campaigns of raising awareness and using social media and, maybe popular art. Jude, do you have other thoughts about, kind of moving healthcare from like the walls of the clinic or the hospital and out into the community? Sure. One thing we do is, as you know, PIH never, like, we partner with existing healthcare centers. We always use already existing MOH healthcare centers, which means we try to go as deep as we can, working hand in hand with existing MOH facilities. And another thing we do is we continue with community outreach activities like mobile clinics. Mm-hmm. Definitely, we got a big hit with COVID-19, but before that, even though we have the CHWs as linkage between all providers at the health centers and patient in the community, but oftentimes, like regularly, this multidisciplinary team do go out to try to reach out to patient in remote places. But again, we have this army of people of CHWs spreading across the district, but we also try to work like the same thing. We build the places, do training for people who work there, try to pay them, to give them an incentive. So we are trying to leverage out the existing, although weak, structure that was in place. Thanks, Jude. Yeah, that's really helpful. Appreciate that. Molly, there are, there's a lot of interest. I think after your talk, everybody wants to become what one of the participants is called an adolescentologist. So congratulations, you've created a new field. And I think that people are just really eager to understand, like, how do we work with adolescents, especially if the healthcare system, doesn't really have a deep understanding of the specialized needs of this population. I think, people are asking about, for instance, are there ways to engage family support? Are there ways to address discrimination? We already talked a little bit about prevention, and harm reduction, but even, adolescents potentially living with comorbidities. So I'm wondering if you could just comment a little bit more, if you see, kind of an opportunity for specialized practitioners or ways that people could actually informally, become, I guess, a little bit more equipped to work with this population. Yeah, I mean, while it does feel very complicated, sometimes it's also very uncomplicated in the sense that I think one of the most important lessons we've learned is that it really comes down to engagement and, really communication with the adolescents and finding out what do they want, and then figuring out how to really come up with tailored plans, because, some adolescents might feel like they have reasonably good social support and, may need help sort of, understanding how to navigate their new hospital. Whereas, other adolescents may need a roof over their head and to reinitiate antiretroviral treatment. And so, one of the things we got a lot of practice with that when COVID hit,
in terms of, transforming, for adolescents who needed additional adherence support, we offered them DOT through a community health worker. And I think we were actually quite surprised by how many adolescents actually wanted that in-person DOT. I think we had given them the option of sort of video DOT or text DOT versus in person, but really universally, I think adolescents know themselves well, and they said, text DOT is too easy for me to ignore. And also it's actually, I really enjoy my daily encounters with my neighbor. So I think, it's been surprising to us, the things that were acceptable and feasible. So I think really the key message is engaging and communicating and finding out what works for each adolescent. Thanks. That's really interesting, actually. Yeah. Another surprising thing was when I think one of the things that came up with video T is the issue of privacy. I think adolescents just probably universally want privacy and confidentiality about a lot of aspects of their lives, but particularly for adolescents who haven't disclosed to their families, it actually turned out that oftentimes sort of video and home-based interventions really weren't very suitable for them, and they preferred in-person interventions that happened outside of the home, which makes a lot of sense. That is interesting. Mm-hmm. Yeah, I think just speaking of privacy and, maybe some of the challenges with stigma and discrimination, Ratu, I'm wondering, I imagine that you also see some pretty unique needs or challenges in, among women living with HIV. And, maybe some of these challenges of managing household dynamics might be kind of similar when thinking about women. And I'm just wondering if you have some thoughts about how to support patients. One of the audience members just wanted to understand about, additional things that we can do to sort of, as I think Jude talked about, eliminating stigma. So, I'm thinking specifically with women, if you could comment to that. Gracias, Sonia, por la pregunta. Bueno, es complicado porque yo lo que he visto cuando he hablado con mujeres que tienen VIH es, al menos en las oportunidades que yo he tenido, la mayoría de ellas habían recibido el diagnóstico durante el embarazo, en una de las pruebas del embarazo. Entonces, y muchas veces ellas se dan cuenta de cómo han adquirido el VIH y que no ha sido por acciones que ellas hayan hecho fuera del hogar. Normalmente es su pareja quien les ha transmitido el VIH, y eso en muchas de ellas les cuestiona mucho su relación de pareja con quien va a ser el padre de su hijo o hija. Y entonces yo creo que es muy importante entender que no es tan fácil el poder llegar a casa, decir lo que está sucediendo, y que mucha gente tiene también miedo. Yo, por ejemplo, recuerdo hace ya varios años en un hospital en República Dominicana, estaba en la zona donde hacen la orientación para información y educación sobre VIH, y apareció una mujer que vive en una zona de gran pobreza en Santo Domingo, y ella decía supuestamente en su casa, decía que iba a buscar leche para el recién nacido, pero ella sabía que no había, porque se había agotado hacía tiempo y ya no la estaban repartiendo, y tenía la necesidad de ir ahí porque era el único sitio con personas que trabajaban en todo el tema de VIH, donde ella se sentía cómoda pudiendo hablar de cuál era su situación, porque en su hogar su marido de muchos años la maltrataba físicamente, era alcohólico, y no era una situación donde ella estaba convencida de que era a través de él que había adquirido el VIH, y sin embargo en su hogar no era un hogar donde ella se sentía segura de compartir su situación. Entonces acudía al hospital para poderse desahogar y que le pudieran acompañar. Y yo creo que es muy importante entender que aunque racionalmente pensemos que lo mejor es que la mujer pueda compartir en su hogar
su situación de persona con VIH es muy difícil en muchos contextos. Entonces, esa mujer va a necesitar mucha ayuda fuera de su hogar, precisamente. Yeah, thank you. I appreciate that. You know, and I'm wondering maybe I do want to have a little bit of time at the end, you know, just to kind of wrap up, but I wanted to maybe ask another question to Jude, if you can kind of comment about, you know, this challenge of really providing that emotional support and, you know, to the patients, and at the same time sort of combating stigma, you know, at the community level. What are the things that you've seen that have really been working, you know, in the settings where you've been really building these HIV programs? I think using peer support group is very effective, and because it is, as you know, stigmatizing, and Liberia is no different. Oftentimes, people would prefer like having people in their community to be used as CHWs. We unfortunately sometimes do have people who want to like not be known in their community. So the healthcare provider will have to step in. But again, to give a short answer, the peer support group, having people in their community and supporting them, I think it's one of the most effective we found so far. Great, thank you, thanks. It sounds like a common theme. So I'm just wondering, maybe just as kind of a last round of questions, you know, probably many of the people that are listening and joining might be individuals who are like really excited about the work that you're talking about. They may be frontline providers, healthcare providers, physicians, nurses, and others. I guess like I'm wondering if each of you might be willing to comment on just like maybe one or two pieces of advice, things that they could actually do or implement, you know, within their own practice that might start to get at this broader agenda of systemic change. So maybe I'll start with you, Jude, if you don't mind. Oh, I think you might be muted. Sorry for that, my bad. I would say listen to the patients because oftentimes we tend to think that we know their needs. I would say do our best to really listen to them, and they will tell you how to really help them. What type of help they need. They will teach you how you can be helpful in supporting them. Thank you. Appreciate that, Jude. Arachi, do you mind commenting as well? Bueno, algo, por ejemplo, en lo que yo estoy participando ahora no está directamente vinculado con el VIH, aunque forma parte de ello, y es junto con colegas en la Universidad de Costa Rica y a través de la Red para la Equidad en Salud en América Latina, estamos identificando experiencias exitosas en el que se ha transformado la atención a la mujer embarazada y durante el parto. El proyecto se llama Proyecto Mujer al Centro, porque el objetivo es ese de devolver a la mujer el papel central en la atención al embarazo y el parto. Y lo enfatizo porque ese papel central en muchos casos de hipermedicalización se le ha quitado a la mujer. Y de nuevo la atención se ha centrado en el médico que la está atendiendo. Y entonces hemos identificado algunas experiencias, no son tantas, pero donde se ha transformado completamente la atención y para poder cambiar, ¿no? Que la atención verdaderamente sea en base a las necesidades de ella. Incluso, por ejemplo, algo que parece tan sencillo, pero cuando una mujer llega a un hospital para dar a luz,
que no tenga que estar, que normalmente la están desplazando de un lugar a otro dentro del hospital, que pueda acudir a un lugar y que todo lo que ella necesita pueda realizarse en ese mismo lugar. Por supuesto, es sencillo decirlo, hacerlo es más difícil, a veces requiere una reconfiguración de los hospitales, pero lo que requiere sobre todo es un cambio de actitud en el personal de atención, en el personal sanitario. Y eso me parece que preguntarnos como profesionales de la salud, ¿qué podemos hacer para que la atención que damos, que ofrecemos, sea más, responda mejor a esas necesidades, ¿no? A veces estamos constreñidos por el tiempo, porque hay mucha gente el personal, los médicos tienen que atender a muchos pacientes, pero ¿qué se puede hacer para cambiar transformar la atención? Thanks, Arachu. Go ahead, Alan. Yeah, I really agreed with both what Jude and Arachu mentioned. I think, you know, community advisory boards, youth advisory boards are an incredible resource when designing interventions. I also think, sort of building off of what Arachu said, taking it sort of away from the clinical and more to the bureaucratic side, I think kind of reviewing procedures and identifying places that are onerous for patients and actually, you know, while they may be part of the healthcare system, may actually be a barrier to care. I think we've identified a number of sort of sticky points for adolescents who are transitioning to adult care at the points of, you know, switching to insurance or, you know, paperwork that's required to shift from one health center to another. So these are very basic steps that are common and probably apply to many people, but actually, I think may sort of lead to attrition to care in some instances. So I think reviewing them and seeing how these things can be streamlined to make them more friendly to the patient is really important. And then I think the third thing is to continuing to think creatively about how to use peers and community health workers to fill in some of the gaps in the health system. Thank you. Well, I really, I'm just like so grateful to have this moment to listen to all three of you and, you know, just have learned so much, and I hope that others have enjoyed it. I'm so glad that this is only day one. So I'm going to turn it over to Irene, who I think will kind of talk a little bit about just, you know, next steps. And I just, again, want to thank all three of our panelists. Thanks so much. Muchas gracias, doctora Sonia. Buenos días con todos. Me es grato informar sobre el lanzamiento de la beca de excelencia académica para hijas de agentes comunitarios de salud. Este lanzamiento fue el día de ayer, 30 de noviembre, y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto ha sido un trabajo en colaboración con la Dirección General de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud y Socios en Salud, a través de su Centro de Salud Global en reconocimiento a la loable labor de las agentes comunitarias de salud. Siguiente, por favor. La beca tiene como objetivo empoderar y capacitar en carreras técnicas a los hijas de los agentes comunitarios de salud a nivel nacional. Brindamos como mínimo 5 becas integrales a jóvenes, hijas de agentes comunitarios de salud con deseos de superación y con el objetivo de iniciar una formación de carrera a nivel técnico que les permita una empleabilidad a corto plazo. Las becas cubrirán pensiones de estudios, costos administrativos, de certificación, grado y titulación, inclusive los costos indirectos como refrigerios, movilidades locales, útiles de escritorio y además la posibilidad de que el becario pueda realizar pasantías. Los postulantes podrán ser egresados o estudiantes en el último año de la educación secundaria de instituciones públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación. Deben ser menores de 25 años. Acá, como pueden ver, los informes pueden ser en estos dos links, ¿no? En la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud, Socios en Salud, al correo del Centro de Salud Global de Socios. Tenemos una ficha de aplicación. ¿Podrías pasar la siguiente, por favor?
Como ya lo había mencionado, el lanzamiento de la convocatoria fue el día de ayer, 30 de noviembre, y su fecha de término es el 31 de diciembre. La fase de emisión de resultados todavía va a ser en el mes de enero, en quincena de enero. Esta es una buena oportunidad para los hijos de los agentes comunitarios de salud, y esto era lo que quería informar. Muchas gracias. También como eventos que se nos vienen próximamente, tenemos el webinar de salud pública el día 16 de diciembre, los invitamos a participar. Tenemos también un curso que se nos viene en el mes de enero, que es Introducción a la Salud Global. Aquí están los enlaces. Los invitamos a participar. Próximamente les estaremos enviando las invitaciones respectivas y se estará publicando en las redes. Muchas gracias.